Muy bien. En esta pregunta nos dicen, ¿qué diurético es antagonista del receptor de los mineralocorticoides? Esta pregunta es básica porque nos hablan, es una pregunta de farmacología en diuréticos, ¿no? Nosotros vamos a tener en diuréticos preguntas que nos puedan hacer, por ejemplo, del diurético que está en el túbulo contorneo proximal, ¿no? Por ejemplo, la acetazolamida. Tenemos en el asa gruesa, la furosemida, la torasemida, ¿no? En la parte del túbulo contornado distal, las tiacidas. Es muy interesante esto. Y también a nivel del colector, preguntas que nos puedan hacer como por ejemplo la espironolactona, ¿no? Sí, la espironolactona, la esplerenona. Estos actúan directamente bloqueando a nivel de los receptores mineralocorticoides, ¿no? Y esto es diferente a la amiloride, porque la amiloride bloquea directamente los receptores de sodio. Es muy específica. En cambio, la esplerenona, la espironolactona, los receptores mineralocorticoides. Entonces, cuando yo tenga preguntas de examen para marcar acetazolamida, la pregunta es dirigida a disminuir las reservas de bicarbonato. Ahí vienen las preguntas de examen. Por ejemplo, cuando tú te vas a ir a la altura, tomas acetazolamida de 24 a 48 horas antes. ¿Por qué? Porque quiere bajar las reservas de bicarbonato. Porque cuando estés en la altura, vas a estar haciendo alcalosis respiratoria. Y si tú ya le has bajado las reservas de bicarbonato, has estado en acidosis metabólica. Entonces, yo le bajo la reserva de bicarbonato, entro en acidosis metabólica, me voy a la altura, hago alcalosis respiratoria, complementa y compensa. Preguntas de furosemida. Son todas las preguntas que tengan que ver con situaciones de sobrecarga. Básicamente, insuficiencia cardíaca congestiva, básicamente edema agudo de pulmón. Son situaciones en las cuales mucha agua hay y se ahoga, pues, entonces necesitas limpiarlo. Las preguntas de tiecidas vienen de la mano porque es el fármaco en el manejo de la hipertensión que tiene más efectos adversos, porque va a tener mucho efecto metabólico. Acuérdate la tía glu, aumenta mucho la glucosa, mucho los lípidos, mucho el ácido úrico. Pero también se utiliza en aquellas personas que tienen un exceso de eliminación de calcio, ya que es un fármaco que permite que ese exceso de eliminación de calcio se pueda absorber el calcio. Entonces es un fármaco que se usa mucho en las litiasis por eliminación mayor de calcio. Entonces permite esa protección, ya que reabsorbe el calcio. Entonces es un fármaco, es un diurético que termina siendo hipocalciúrico. Entonces, ahí podría de una u otra manera ayudarnos en una situación de un paciente que sea proclive a generar cálculos renales y que tenga mucho calcio. Entonces, la tiacida es un diurético que le ayudaría bastante. Y en las preguntas de colector, siempre nos van a hacer las preguntas con espironolactona, esplerenona, que van a ser los medicamentos que cuando se usan en el cardíaco, sobre todo se usan cuando la fracción de eyección es deprimida, o sea, fracción de eyección menor de 40. Cuando tenemos estas situaciones, cuando la fracción de eyección es menos de 40, el corazón entra en un proceso de remodelación, pasa de músculo a fibrosis, y lo que hace el espironolactona es evitar ese proceso, disminuye el efecto de remodelación de la aldosterona. Entonces importa muchísimo, ¿no? Y esa es una pregunta que se venía de cajón, ¿no? ¿Qué diurético es antagonista del receptor mineralocorticoide? Entonces, y nos permite sacarle provecho a todititas las alternativas, ¿no? Entonces, definitivamente la espiro, ¿no? En cambio, cuando te pongan receptor bloqueado, contra los receptores de sodio directamente, un mecanismo final, entonces ahí sí hablaríamos de la amiloide. Miren la siguiente pregunta. Varón de 60 años consulta por presentar desde hace 2 meses edema de miembros inferiores. Edema de miembros inferiores. Señores, cuando un ser humano viene a su consulta y tiene edema de miembros inferiores, lo primero que ustedes tienen que pensar es insuficiencia venosa. Lo segundo que tienen que pensar es insuficiencia cardíaca. Lo tercero que tienen que pensar es síndrome nefrótico, o sea, un problema renal. Yo digo un síndrome nefrótico porque es lo que más vemos,
de así descarado, de miembros inferiores, pero en realidad cualquier problema renal, desde un problema agudo, de una enfermedad renal aguda a una enfermedad renal crónica. 4, problemas hepáticos, sobre todo problemas que tienen que ver con estadios más avanzados de la cirrosis. Pero casi, díganme, casi el 80% de los casos está en la primera, increíblemente. Y luego ya viene lo demás en porcentaje pequeño, pues, no, brutalmente, insuficiencia venosa es lo más llamativo. Entonces siempre van a haber preguntas que vengan edema de miembros inferiores, siempre mira que en las alternativas si hay arañitas, las telangiectasias, típico, ¿no? Pero cuando viene un tema cardíaco, de insuficiencia cardíaca descompensada o algún efecto adverso a algún fármaco. Cuando es corazón, es por la insuficiencia cardíaca o un efecto adverso de algún fármaco. En este caso son los calcio antagonistas, ¿ya? Muy importante. Entonces mira qué dice acá, ¿no? Edema de miembros inferiores, como antecedente fue diagnosticado de hipertensión y obesidad hace 3 meses. Le indican atorvastatina, acá comienza el efecto de los medicamentos. Atorvastatina, aspirina, amlodipino, metformina e hidroclorotiazida. Interesante, te dan varios medicamentos y te dicen cuál de los fármacos que recibe es causante de edema que presenta el paciente. Típico pregunta de examen. El amlodipino es el fármaco de todos que genera más edema bimaleolar. Es su efecto adverso. Efecto adverso. Más frecuente que ven en general. Así, no diría el más frecuente, diría el más típico. Porque los calcio antagonistas, su efecto más frecuente es síntomas digestivos, pero más típico, edema bimaleolar. Y entonces el amlodipino estaría encajándose en este grupo. Cuando ustedes tengan un paciente que tenga edema bimaleolar por amlodipino y sospechen que es amlodipino, no suspendan el amlodipino, no suspendan. Lo que van a hacer es derivar al paciente para que le haga una ecografía Doppler venosa. Casi el 70-80% de los pacientes con edema bimaleolar por amlodipino se está descubriendo que tiene algún componente de insuficiencia venosa. Importante tenerlo en cuenta. En la clasificación de antihipertensivos, según el mecanismo de acción, el atenolol, ¿a cuál corresponde? Una pregunta bastante interesante porque te está hablando de algo que vemos en el día a día, ¿no? Básicamente el atenolol es un bloqueante, un beta bloqueante, sobre todo de los beta 1, más que cualquiera. Entonces es un cardioselectivo beta 1, ¿no? Es un antagonista de los receptores beta. No se olviden que cuando han venido preguntas de beta bloqueante, una de las preguntas más frecuentes es el inicio del mecanismo de acción. Cuando uno inicia el fármaco, va a comenzar con síntomas como fatiga, como cansancio. Todos los pacientes que inician beta bloqueantes inician con fatiga, cansancio, siendo ellos los efectos adversos más frecuentes. Por eso que cuando un ser humano inicia tratamiento con beta bloqueantes, lo más importante que hay que tener es comenzar con dosis pequeñas y ir creciendo la dosis conforme pasan los días. Esto es importante lo que les acabo de decir, porque estamos viendo una cantidad enorme de medicamentos que vienen en cardiología, pero nadie, que el más importante de todos, el que aumenta la sobrevida, el que te permite la verdad tener mejores cosas es el beta bloqueante. Se está viendo que, por ejemplo, si un paciente debe iniciar con atenolol o bisoprolol, le dan la dosis plena de inicio y le da fatiga, cansancio, empeora su situación cardíaca. Y normalmente va a ser de que el paciente se sienta peor. Entonces lo que hace la mayoría es suspende el fármaco y no deberían haberlo hecho. Tenían que haber comenzado con dosis bajas y luego van subiendo para tener mejores respuestas al paciente. ¿Cuál es el fármaco que actúa sobre los receptores AT1 de la angiotensina? Nuevamente, esa es una pregunta muy, muy antigua, pero que lo traigo a colación porque es, junto con los beta bloqueantes, los dos fármacos que preguntan para aumento de la sobrevida, de la supervivencia. Acá los ARA2. Los ARA2 y los YECAS, junto con los beta bloqueantes, en todos los estudios han demostrado que son los dos fármacos que terminan aumentando más la sobrevida en todos los casos. Entonces son fármacos ideales en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando están utilizados de esa manera. Los YECAS y los ARA2 también tienen, aparte del efecto antihipertensivo, los YECAS
Y los ARA2 van a tener también un componente de disminuir el remodelado cardíaco. Pero la pepa que te podría decir aquí es que ambas no se dan a dosis plena. Por ejemplo, en Alapril 10 miligramos cada 12, su dosis, punto, para comenzar, ¿no? Pero cuando es remodelado le dan 10 miligramos cada 24. O sea, cuando es remodelado no se da la dosis plena, pero basta que el fármaco ya tenga acción, ya hay una influencia en la acción del remodelado. Es interesante porque son conceptos que ustedes pueden ver. De repente ven que a alguien le están dando en yeca y le dicen que no le están dando porque no tiene proteinuria y tampoco le están dando porque no es hipertenso. ¿Y por qué le das yeca entonces? Porque le están dando un tratamiento para evitar el remodelado cardíaco. El remodelado cardíaco es la acción que ocurre en el corazón para una adaptación ante una situación inanoxa. Si yo tengo un infarto, puedo hacer remodelado cardíaco. Entonces, para evitar de que el músculo se transforme en fibroblastos y se llene de toda la fibrosis, como se dice, estos fármacos van a disminuir ese efecto para no perder la función contráctil que tienen estos fármacos. ¿Ya? Eso es muy importante que se puedan presentar. Sí, también el efecto dentro de los medicamentos, como ya vamos a ver en la insuficiencia cardíaca, también se van a dar estos medicamentos de los receptores de la ICGLT2. También van a ser importantes en el aumento de la sobrevida. Muy bien la acotación para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Son medicamentos que se van sumando a la lista, ¿no es cierto? Como hemos visto. ¿Cuál es la terapia de primera opción en arritmias ventriculares causadas por isquemia miocárdica aguda? Entonces, esta es una pregunta interesante porque nuevamente en farmacología, esta pregunta ayuda a evitar las muertes. Cuando tenemos un infarto, el infarto, las complicaciones más frecuentes en las primeras 24 o 48 horas que va a presentar son las arritmias, los problemas eléctricos, que podría desencadenar en fibrilación ventricular como causa de muerte más frecuente fuera de un hospital. Entonces, es importante recordar que la arritmia puede ser bloqueada. Entonces, ¿cuál es la forma más zanahoria, más sana de una arritmia en un evento agudo? Pues las extrasístoles ventriculares. Las extrasístoles ventriculares van a poder ocasionar taquicardias ventriculares y las taquicardias ventriculares podrían devenir en una fibrilación ventricular. Entonces, ¿cuál es un medicamento que podría ayudar a disminuir esa excitabilidad cardíaca bloqueando a nivel de la fase cero del potencial de acción? Esa forma de pregunta te la van a hacer. Y en este caso sería la lidocaína. Recuerden ustedes que la lidocaína no se da de manera profiláctica. Pregunta de examen. Nadie le da lidocaína. Sí, exacto, es la misma lidocaína que se usa como anestésico. Nadie da la lidocaína de manera profiláctica para evitar arritmias. Eso da a demostrar en los estudios más mortalidad. Lo que se hace es cuando ocurre la extrasístole y evidencia de extrasístole. En ese momento se debe dar el tratamiento para justamente evitar las taquicardias ventriculares. Esto tener presente, por favor, porque es una pregunta muy importante. ¿Ok? Esta es una pregunta de bases de clínica. Nos dicen, varón de 50 años llega a emergencia por dolor retroesternal desde hace 12 horas de intensidad, 10 de 10, que migra a la región de epigastrio. En el antecedente se ve que el paciente consume una cajetilla de cigarros desde hace 10 años. Examen. Acá, ¿qué podemos resaltar hasta este momento? Primero que viene un paciente con un dolor retroesternal. Y todo paciente que llega con dolor en el pecho es infarto hasta demostrar lo contrario. Luego te dice, y eso que te dice desde hace 12 horas. ¿Ah? Luego dice que migra a región epigástrica, todo está en el pecho. Entonces algo está pasando acá en el pecho. Luego dice, antecedente consume una cajetilla de cigarros desde hace 10 años, te ponen un factor cardiovascular importantísimo y luego te ponen presión 160, cardíaca de 100, frecuencia respiratoria 26, saturación de oxígeno 92. Y te ponen un dato clínico, ingurgitación yugular, que se acentúa a la inspiración. Con esto ya te regaló ya. ¿Por qué? Un paciente que te pongan ingurgitación yugular, ¿qué significa? Primero entendamos el concepto. Tenemos la yugular, todo el proceso yugular que nosotros normalmente tenemos, nuestra yugular ahí tranquila, nuestra venita subclavia, nuestro tronco brachiocefálico, como en este caso, viene nuestra vena innominada, que es el tronco brachiocefálico izquierdo, y juntos van a formar la vena cava superior. Entonces, nuestro pacientito está teniendo esto. Cuando un paciente inspira,
normalmente jala sangre. Las cavidades que tienen más baja presión son las cavidades derechas, son las que tienen menos presión. Cuando yo inspiro, lo que genero es una presión negativa intrapleural. En ese momento hago así, genero una presión negativa para que pueda venir la presión de afuera hacia adentro y pueda jalar. En ese momento, el jalar, el generar una presión negativa en inspiración, hace de que haya una menor presión en las cavidades derechas y la sangre vaya, entre con más fuerza. Por eso cuando uno inspira, aumenta el retorno venoso. Cuando aumenta el retorno venoso, lo que ocurre con las venas es que se colapsan, se chupan, porque la sangre entra con tanta fuerza que se chupan. Pero jamás, jamás podemos poner ingurgitación yugular con la inspiración, porque cuando yo inspiro, las venas se chupan, pero acá te están diciendo que cuando tú inspiras, las venas se hinchan más. Eso está loco. ¿Cómo? ¿Por qué podría ocurrir eso? Eso ocurre cuando tenemos una situación que comprima el corazón. Si nosotros estamos comprimiendo el corazón por fuera, entonces, cuando nosotros querramos inspirar y la sangre quiera entrar, se va a encontrar con una presión externa, la sangre entra y tiene una presión externa que no permite que la cavidad se expanda. Entonces está entrando la sangre y, uy, chamare, no puedo expandirme porque tienes algo por fuera que lo está apretando. Entonces la sangre se acumula rápidamente en las venas de llegada. Se está acumulando acá, señores. Has hecho inspiración y se está acumulando acá. Entonces, al acumularse aquí, la vena se hincha más. Eso se llama ingurgitación yugular. Cuando ustedes vean una ingurgitación yugular, es que está ocurriendo esto. Aparentemente hay una restricción cardíaca. Puede ser porque no se está moviendo el ventrículo derecho, entonces está todo chupado. Algo ha pasado, hasta infartos de ventrículo derecho, por eso pueden hacer eso, o sea, por causa de pared. O puede ser por una causa externa que lo está comprimiendo y evita de que esto pueda crecer. Entonces, muy importante es esto. Esto se ve mucho en estas situaciones pericárdicas. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Porque ya te imaginaste la condición. Un paciente que tenga dolor en el pecho y que ahora tenga ingurgitación yugular. Entonces, en ese momento, la mayoría que va a pensar, va a decir, puede ser que el paciente haya hecho un infarto. Puede ser que el paciente haya hecho un infarto. Puede ser que el paciente esté haciendo un taponamiento cardíaco secundario al infarto. O sea, puedes ir pensando en todo esto, ¿no? Puede ser que haya hecho una ruptura, pues ventricular, puede ser que esté haciendo un componente, porque acá algo llama la atención. Ruidos cardíacos de baja intensidad. Cuando a ustedes le ponen ruidos cardíacos de baja intensidad, significa que algo está ocupando de manera exterior el corazón, que el ruido se escucha apagado, porque hay una superficie que está envolviendo el corazón para que todo lo que esté adentro no se escuche bien. Entonces te están diciendo que hay dos cosas en este paciente. Primero, que hay una ingurgitación yugular y segundo, que existe algo que está por fuera del corazón. Entonces esto quiere decir que está ocurriendo un derrame pericárdico. El derrame pericárdico podría ser de un origen posinfarto, podría serlo. Eso te está diciendo la pregunta. Y los derrames pericárdicos que van a ocasionar, y te preguntan, ¿no? Dice, ¿qué tipo de pulso podría encontrar? O sea, no te ponen ni siquiera cuál es el diagnóstico, ¿no? Pero ya como se supone que tú sabes cuál es el posible diagnóstico, te dicen cuál es el pulso del derrame pericárdico. Entonces, para identificar esto, eh, hay que recordar algunas cosas, ¿no? Los diferentes tipos de pulso, ¿no? Los pulsos que ustedes pueden encontrar, el más frecuente es en preguntas de examen, es el tardus parvus, ¿no? Esto lo van a ver juntos en la estenosis aórtica severa, ¿no? Interesante. El dícroto lo van a ver en la doble lesión aórtica, ¿no? O sea, que tiene estenosis más insuficiencia aórtica. Se ve mucho esto en la fiebre reumática aórtica, lógicamente porque tienen la causa más frecuente de doble lesión. Los pulsos Seller, que son pulsos así en martillo de agua y todo ello, lo podrían encontrar en las insuficiencias aórticas, ¿no? Grandes, ¿no? Pulsos Seller grandes. Y los pulsos paradójicos generalmente se encuentran en las patologías, en este caso pericárdicas, ¿no? ¿Cómo podría ser el derrame pericárdico? Esto es bien interesante, ¿no? En la patología pericárdica pueden ver el pulso paradójico. ¿Y de qué trata el pulso paradójico? Cuando una persona inspira, normalmente llega más sangre, hay mayor retorno venoso, y si hay mayor retorno venoso, hay mayor presión arterial. Pero cuando una persona
tiene un pulso paradójico. ¿Qué ocurre? Cuando hay una patología pericárdica, la persona inspira, inspiro, jalo, y acá, ¿qué ocurre? Como tenemos el pericardio que está comprimiendo por fuera, no se llena adecuadamente. Entonces, yo inspiro, aumenta el retorno venoso, viene más sangre, pero no completa, no es mucho, ¿es cierto? ¿Y qué va a ocurrir cuando yo hago eso? Como la sangre no puede expandir el corazón por fuera porque tiene esto fuera, lo que va a hacer es empujar el septum interventricular, lo empuja y ocupa el espacio del ventrículo izquierdo, llenándose con menos sangre. Entonces, estos pacientes al inspirar aumentan el retorno venoso, pero van a tener el efecto de empujar el septum ocupando espacio en el ventrículo izquierdo y hace que salga menos sangre, por lo que va a conllevar esto acá viene un problema en el septum y esto va a disminuir la presión arterial. Por eso se llama paradójico, que en vez de aumentar la presión, cuando uno inspira, la presión cae. Y se dice que cae más de 10 milímetros de mercurio. Cuando vemos que la presión cae más de 10 milímetros cuando uno inspira, decimos, eso está raro, esto está paradójico, es lo contrario a la fisiología. Y eso es lo que les gusta a ustedes preguntarles con miras a estas situaciones de preguntas de examen. ¿Ok? Mujer de 30 años con antecedente cardiovascular presenta dolor torácico punzante de 3 días de evolución, que se intensifica con la inspiración profunda. A la ocultación cardiovascular y respiratoria sin alteraciones. Dice, ¿cuál es la conducta a seguir? Bueno, cuando ustedes tengan una persona joven, te ponen mujer porque estos son unos salvajes, porque siempre lo asocian a la mujer a un componente psiquiátrico en las preguntas de examen, ¿ya? No sé, o sea, es un tema de que por estadística ellos ponen una condición de este tipo, ¿no? O sea, una situación psicológica de ansiedad, lo asocian, siempre en esas preguntas. Entonces te ponen paciente mujer y te ponen que es joven, o sea, como diciendo, oye, no es hombre ni es cardíaca, ¿no? Entonces, porque es joven, te están poniendo así, ¿no? Y luego te ponen con antecedente cardiovascular, dicen, ¿no? Como para que la sospeches. Presenta dolor torácico punzante, 3 días de evolución. 3 días de evolución, un infarto no es, pues, ¿no? Entonces, como que ya te va alejando de ese componente, dice. Que se intensifica con la inspiración profunda. Eso dice, hoy no será pericardio, un dolor. Y luego te ponen auscultación cardíaca y respiratoria sin alteraciones. Dice, ¿cuál es la conducta a seguir? En pacientes que no tienen, que niegan todo lo cardíaco y todo lo respiratorio, internar en cuidados críticos no molesta, pues, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Realizar toda la concentración tiene nada que ver, ¿no? Solicitar electrocardiograma, doctor, pero si es un infarto de 3 días de evolución, un poquito complicado, y sobre todo que te digan esto, punzante. Cuando te pongan dolor torácico punzante, te están diciendo de que es que un dedito nomás. Cuando uno tiene, doctor, me duele el pecho, ¿dónde te duele? Y el paciente se toca el dedito y se dice aquí, como una hincada, eso no es ni fregando cardíaco. El dolor en el pecho cardíaco no es un dedito, es la palma de la mano. Pone toda la palma en el pecho, siento como una presión, como si alguien se hubiera parado en mi pecho. Esa es la palabra que utiliza el paciente. Entonces, eso quiere decir que aleja de un tema cardíaco coronario esta pregunta. Pero que hay una pregunta, una alternativa bastante interesante, que es esta: buscar la sensibilidad contracostal. Cuando una persona se acerque a ti y te diga con su dedo, me duele aquí, a ver, y tú dices, voy a tocar ahí, ¿puedo tocar? Sí, ya voy a explorar. Y tú tocas con tu dedo y le dices, ¿te duele esta parte? Justo en la parte medial, cercana al esternón. Ah, sí, sí, ahí duele, tengo un infarto, ahí me duele. Y te va a decir, así te va a decir. Tú vas a decir, ni fregando ese infarto. Eso se llama buscar sensibilidad contracostal porque los cartílagos costales justamente se tienden en un componente viral, la mayoría de los casos, porque idiopático lo tratan como que no tienen causa, pero se asocia mucho a viral y te puede quedar con dolor 2, 3 semanas y solamente paracetamol condicional, ¿no? Entonces, esta pregunta iba ahí, pero siempre que marquen esta pregunta, tienen que descartar o tienen la pregunta que decir que no tiene ningún componente asociado clínico, ni cardíaco ni respiratorio. El pulso carotidio se puede palpar con facilidad en el borde y uno diría, ¿no? Oye, esa pregunta, ¿cómo la van a hacer? No sea salvaje, tan facilita. Oye, escúchame, la pregunta es muy buena, ¿sabes por qué? Porque la gente no se da cuenta que la carótida se bifurca a nivel del ángulo de la mandíbula. Es muy importante esto. Este es el ángulo de la mandíbula, ¿ya? Imagínate que acá estás, ¿no? Ahí está tu boca
tus dientes, me parece un perro el que he dibujado. Ya, este es el ángulo de la mandíbula. Ya, imagínate, pues, este es el ángulo. ¿Ya? El ángulo de la mandíbula, justo detrás está la bifurcación carotídea. Ya, la gente cuando le dices, tócate el pulso carotídeo, ¿qué hace la gente? La gente se toca justo en el ángulo de la mandíbula, ahí se toca, y está mal, pero ahí no se debe tocar. ¿Por qué? Porque estás tocando ¿qué cosa? Los receptores, los varoreceptores. ¿Qué pasa si tú tocas acá? Puedes ocasionar al paciente que se le cae la presión. No me friegues, pues hombre, se puede una hipotensión maldita, una maniobra vagal la puede estar haciendo. Lo que se debe hacer para tocar el pulso de la carótida, que es justamente, miren acá la manzana de Adán, la punta del cartílago tiroides, ya se detecta esto y con tres dedos, como siempre en pulso, tres dedos, ustedes hacen esto, tocan la manzana y hacen esto. Miren, miren, entran y empujan hacia adelante. ¿Qué cosa están empujando? El esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es importante ponerlo adelante. ¿Ya? Acá está el esternocleido, entonces uno de la manzana de Adán se va a guiar y empuja el esternocleidomastoideo. Así. Y ahí recién, como raspando la tráquea, así, como raspando la tráquea, ahí te metes y ahí se toca el pulso carotídeo. Ahí no hay placas que puedas mandar a embolizar al cerebro como si le ocurre en la bifurcación. Entonces ahí se toca. Por eso es que es importante esa pregunta. El pulso carotídeo se puede palpar con facilidad en el borde anterior del esternocleidomastoideo. La pregunta es muy buena. La gente se burlaba ese año de esa pregunta. Decía, ay, ¿cómo es esa pregunta tan tonta? Decían. No, si tan tonta. Si la gente hace pulso tocando el ángulo de la mandíbula y está que friega pacientes, hace maniobras vagales. Que ten cuidado, la pregunta era buena.